la reparación y la cicatrización. Bien, ¿qué es lo que es la inflamación? Tiene que ver, es una forma, tiene que ser un proceso, ¿verdad?, de reacción de los tejidos que tienen la particularidad de estar vascularizados ante una lesión. ¿Y por qué digo que es tan importante? Porque vamos a estar viendo que para la génesis de cualquier tipo de patología, vuelvo a repetir, para la génesis de cualquier tipo de enfermedad, en algún momento tuvo que haber iniciado con una inflamación. Entonces, por ejemplo, para que una persona sufra una infección, podemos hablar mucho de las infecciones pulmonares. Bueno, una infección pulmonar. Entonces tuvo que haber ingresado la bacteria por el tracto respiratorio, por el resto del cuerpo, afectado las paredes, el epitelio pulmonar, y a partir de ahí el organismo realiza todo esto, eso que vamos a hablar a continuación, ¿verdad?, dentro de este proceso. O sea, llega la bacteria, vienen las células, la atacan, se defienden, inicia un proceso que es inflamatorio. Pasa lo mismo también cuando una persona, por ejemplo, como vimos el ejemplo en el caso de la aterosclerosis, una persona que tiene una dieta rica en colesterol, ocurre una lesión, una inflamación dentro del endotelio de los vasos sanguíneos y se inicia también el proceso. O sea, y esto es muy interesante que vayan comprendiendo, porque cada vez más los estudios que se están realizando están poniendo énfasis en lo que es el mecanismo inflamatorio, ¿verdad?, a modo de cortar esto a fin de evitar la progresión de enfermedades. Pero entonces la inflamación viene a ser una reacción de los tejidos que tienen vasos ante una lesión. ¿Qué ocurre? Ocurre varios procesos. Vamos a ver enseguida la parte vascular, la parte celular y luego ya los mecanismos de reparación. Entonces, se liberan mediadores inflamatorios, ya sea el complemento, el factor de necrosis tumoral, el factor vascular liberado por los neutrófilos y otros que son, por ejemplo, el amiloide sérico, y también van acompañados del aumento de la vascularización. Este proceso, ¿cuál es el objetivo de la inflamación? Acuérdense, nuestro organismo siempre trata de mantener la homeostasis. ¿Qué quiere decir eso? Mantener el equilibrio. Él no quiere nada que pueda afectar su funcionamiento normal. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la inflamación? Bueno, mira, yo estoy viendo que acá está ocurriendo un proceso patológico, entonces se va y localiza. Entonces, localiza, elimina microbios y partículas extrañas y luego ya seguidamente pensando ya en mecanismos de reparación, o sea, cómo volver a hacer que ese tejido sea funcional. Y cuando hablamos de inflamación, ustedes ya saben, finalmente, relacionado al órgano o sistema afectado, lleva el sufijo "i", ¿verdad? Entonces, si es del hígado, hepatitis, ¿verdad?, y así sucesivamente. Bien, características funcionales, ¿verdad?, que están presentes en una inflamación son el rubor, que es el eritema, que viene a ser la coloración roja, que está relacionado al aumento de la vascularización. Esto va a hacer que haya tumor. Acuérdense, tumor es cualquier sobrelevación, ¿sí? Es una tumefacción. Calor, aumento de la temperatura.
generalmente va acompañado de dolor y también relacionado ya a la funcionalidad, puede ir acompañado también de pérdida de la función. Entonces, características de la inflamación: calor, rubor, tumor, dolor y pérdida de función. Entonces tienen que saber. Dios. Bien, generalmente estos procesos también van acompañados de la parte sistémica, principalmente acompañado de fiebre. Esto porque esta fiebre puede ser ya como producto, resultado de la liberación de los mediadores químicos, como por ejemplo las citoquinas que están producidas dentro de la inflamación. Entonces, esto también se puede dividir de acuerdo al tiempo de la noxa, de la gente, como les dije, ¿verdad? De acuerdo al tiempo de evolución, en agudo o crónico. Generalmente agudo, como su nombre lo dice, hablamos de un periodo corto, generalmente minutos a días, va a ir acompañado de exudado de fluidos y también están relacionados a los neutrófilos, ¿sí? También tienen que saber por qué varía. Entonces, en la inflamación aguda, ¿quién es la célula que está presente? Neutrófilos. Sin embargo, en la inflamación crónica, hablamos ya, como su nombre lo dice, un mayor tiempo, puede ser años inclusive, y acá las células presentes son los linfocitos y macrófagos. Entonces, primera pregunta: ¿cuáles son las células presentes en la inflamación aguda? Neutrófilos. Células presentes en inflamación crónica, macrófagos y linfocitos, ¿sí? Tienen que saber. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes tienen que saber eso? ¿Tiene alguna implicancia clínica el día de mañana o de otra nomás la doctora quiere sepa? Mira, yo voy a aceptar si me dicen que yo de otra nomás quiero. Vamos a suponer, el día de mañana ustedes hoy están fresquitos, se van a su consultorio, lindo, hermoso, tienen un paciente que pasa muchas veces que no se pueden obtener los datos como quisiéramos, entonces tenemos que utilizar al máximo nuestros métodos auxiliares, ¿verdad? Entonces, sencillo, si ustedes están en duda para el tiempo de evolución de la enfermedad, con un laboratorio, ¿verdad? O con una, en este caso puede ser con una, ya vamos a suponer que están en un centro ultra especializado, que tiene la capacidad de pedir anatomía patológica. Bueno, vamos a encontrar y hacer una biopsia, qué sé yo, neutrófilos agudos. Acuérdense, los neutrófilos siempre van a estar presentes y nos van a orientar hacia un cuadro agudo, ¿sí? En cambio, si vemos que hay un predominio, ustedes piden la evaluación, ¿verdad?, de la parte anatómica, de la parte microscópica, y ven que hay un predominio de los linfocitos macrófagos o un cuadro crónico. ¿Entienden? Son cosas que el día de mañana les pueden ayudar bastante para el momento de los diagnósticos, ¿sí? Eso tienen que saber. Bien, entonces, agudo es temprano. Generalmente estos cambios ya pueden aparecer antes mismo que se desarrollen la parte de la inmunidad adaptativa. Pueden ser por varios estímulos y están presentes dos componentes principales. La fase vascular, como su nombre lo dice, que está relacionado al aumento de la vascularización, que trae consigo la siguiente fase, que es la fase celular. O sea, aumenta la circulación. Ustedes ya saben que en la sangre tenemos nuestras células de la inmunidad, entonces aumenta la vascularización y consigo van llegando más células para poder ayudar
a contener esa inflamación que vimos que es su principal objetivo. Entonces, en este caso, ¿quiénes participan? Las células de los vasos relacionados, las endoteliales, los leucocitos que ya vimos, también las células que habíamos hablado anteriormente, que están ubicados dentro de la matriz extracelular, que forman parte del tejido conectivo, como la cebada, fibroblastos, entre otros. Bien, entonces acá vemos cuáles son las células que están presentes en la inflamación aguda. Entonces vemos acá, estas serían las paredes del vaso sanguíneo que habíamos hablado, que el epitelio, ¿cuál era? Plano simple, que lleva el nombre de endotelio. Entonces acá tenemos el endotelio o células endoteliales, el basófilo, el eosinófilo, las plaquetas, neutrófilos y el monocito. Y por parte del tejido conectivo podemos ver las células cebadas, el colágeno, fibroblasto, elastina, macrófagos. Bueno, entonces es una respuesta inmediata, es temprana y hablamos de las dos fases. Entonces, la fase vascular, hay un aumento del flujo sanguíneo y también cambios en los vasos alrededor con el objetivo de aumentar la microcirculación. Y la fase celular, que está acompañada de la migración. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que haya un aumento de la cantidad de células, específicamente los leucocitos, como les había dicho, que van de la circulación al sitio. ¿Cuál es su objetivo? Eliminar el agente lesivo. Y esto es primordial, como les había mencionado, ya sea con el objetivo de limitar esta lesión y también para cortar o disminuir, o en este caso también puedo hablar de eliminar el agente patógeno. Y ya pensando también en mecanismos para la reparación. Características, esto es tema de examen, yo siempre pregunto, ya sea en la parcial o en la final. Características de la fase vascular. Entonces, cambios en los vasos sanguíneos. Inicialmente hay una vasoconstricción, luego hay una vasodilatación con el objetivo de ¿qué? De aumentar el flujo, y esto es lo que produce el calor y el eritelio. ¿Sí? También hay un aumento de la permeabilidad y eso hace que haya un escape del exudado a los tejidos, que es lo que hace que aumente su tamaño, que da la tumefacción o el tumor. Bien, tumor que puede dar dolor y anomalías de la función. También puede haber éstasis del flujo sanguíneo y también esto, ¿para qué ocurre la éstasis? Esto hace que nuevamente, ¿verdad?, pueda haber una mayor limitación específicamente de los agentes patógenos, ¿verdad?, con el objetivo de limitar, para evitar la propagación, ¿verdad?, de los microorganismos. Luego tenemos la fase celular, como su nombre lo dice, acá ya hablamos de la participación de las células. ¿Quién es específicamente la uva? Leucocitos, ¿sí? Específicamente los neutrófilos, que van a hacer su función específica, ya sea adhesión, marginación y también el hecho que haya un reclutamiento, o sea, el hecho que estas células vayan al sitio, pero está favorecido por la disminución de la velocidad, o sea, la éstasis que había mencionado recién. Luego tenemos ya las particularidades específicas de estos neutrófilos, ya sea la adhesión, migración. Esto también se ve
ocurren, mejor dicho, gracias a la quimiotaxis, que es lo que hace que vayan cada vez más viniendo mayor cantidad de neutrófilos. Entonces, ¿qué sería el ejemplo? ¿Verdad? Entonces, las células que están presentes dentro del vaso sanguíneo van llegando, rodamiento, adhesión y transmigración hasta el sitio de la lesión. Luego se activan, acá vemos los mecanismos de activación, la fagocitosis, ya se desencadenan varios procesos de señalización, el fagosoma se funde y también se liberan las enzimas lisosómicas con el objetivo de afectar o matar y degradar al microorganismo. Acá vemos cuáles son los receptores que están relacionados para la activación leucocitaria. Entonces, por lo tanto, podemos decir que en la fase vascular se caracterizan por la afectación de la microcirculación, luego tenemos una vasoconstricción transitoria seguido de una vasodilatación. Y la liberación o la afectación de la pérdida de las proteínas plasmáticas hacen que la presión oncótica disminuya, aumente la presión oncótica del fluido y ahí se genera el paso y ocurre la tumefacción. Hablamos también de las uniones intercelulares y que el mecanismo más común de la fuga vascular están relacionados estos mediadores: histamina, bradykinin, leucotrienos y otros mediadores. Características de la fase celular: hablamos siempre en primer lugar de los leucocitos, específicamente los neutrófilos. También tener en cuenta las otras células que están presentes específicamente dentro de la parte del tejido conectivo. Entonces, estos son los pasos que tenemos que recordar. Vemos entonces, tenemos la marginación y adhesión primeramente, que habíamos visto en el dibujito hace rato. Luego tenemos la migración, la quimiotaxis y la activación leucocitaria y fagocitosis. Entonces, primeramente la marginación, adhesión y migración. Habíamos visto los leucocitos se adhieren a la pared. Estos van reduciendo su velocidad y luego se van liberando las citoquinas que hacen el recubrimiento para favorecer esta adhesión. Esto habíamos visto también relacionado a la disminución del flujo sanguíneo. Luego tenemos la quimiotaxis, que como sabemos, los leucocitos que están presentes en la circulación viajan a través del tejido mediante un gradiente quimioatrayente secretado por las quimiocinas, ya sean los detritos celulares y los fragmentos relacionados al sistema de complemento. ¿Para qué sirve este proceso? ¿Para qué sirve la quimiotaxis? Simplemente para favorecer, para que pueda llegar mayor cantidad de leucocitos al sitio de la lesión. Bien, luego estos monocitos, neutrófilos y macrófagos tienen que activarse con el objetivo de hacer su trabajo, por decir así, que es la fagocitosis, a modo de contener o limitar en este caso al microorganismo patógeno. Entonces, para esto hay reconocimiento, adhesión, endocitosis y eliminación. Y el recubrimiento de un antígeno anticuerpo para facilitar su unión se llama opsonización. Luego vemos la endocitosis, luego se van eliminando, no les voy a echar mucho. Entonces acá las células o los mediadores químicos, mejor dicho, secretados por la célula. Entonces,
La parte celular, los mediadores inflamatorios vemos la histamina, serotonina y enzimas. Acá vemos producidos por los mastocitos, basófilos, plaquetas, neutrófilos y macrófagos. Después vemos todos los mediadores inflamatorios que también son producidos por los leucocitos. Del plasma, esto yo siempre suelo preguntar también, ¿verdad? ¿Cuáles son los mediadores inflamatorios que derivan o son producidos por las células y cuáles son derivados del plasma? Entonces, todos estos mediadores son mediadores inflamatorios. A ver, acá. Son mediadores inflamatorios derivados de la célula. Y estos son mediadores inflamatorios derivados del plasma. ¿Ustedes ya están dando fármacos? ¿Ya? ¿Ya dieron antiinflamatorios y eso? Bueno, entonces cuando ustedes vean la parte antiinflamatorios, van a ver que ¿qué es lo que hacen estos medicamentos? Actúan sobre estos. O sea, disminuyen la producción de todos estos mediadores, ¿sí? Por ejemplo, impiden la formación de prostaglandina, por ejemplo, ¿no? O en el caso, por ejemplo, de los antihistamínicos, los fármacos que se usan para el tratamiento de alergias. ¿Qué es lo que hacen? Disminuyen la liberación de estos mediadores por las células. ¿Entienden? Entonces, por eso, vuelvo a insistir, ¿verdad? Que es muy importante que ustedes comprendan dónde son producidos, ¿verdad? O por qué están siendo producidos, ¿verdad? Por eso que siempre, ¿verdad?, que haya un proceso inflamatorio en un paciente con fiebre, quiere decir que en algún lado está presente una inflamación, porque la fiebre ya es producto de la liberación de estos mediadores. Es como si fuera un llamado de atención, un llamado de alerta, ¿sí? Entonces, por eso, vuelvo a insistir que es muy importante comprender cuáles son los mecanismos relacionados para la inflamación. Entonces, los mediadores producidos por las células, acá ya vimos cuáles son y dónde se producen, y cuáles son los mediadores producidos por el plasma. Y luego, no basta con eso, acá vemos cuáles son sus acciones específicas. Entonces, vimos la histamina y la serotonina son mediadores que son producidas por células, específicamente mastocitos, basófilos y las plaquetas. ¿Y qué hacen? Aumentan la permeabilidad. ¿Qué hace la bradykinin? Aumenta la permeabilidad y aumenta el dolor. ¿Qué hacen las proteínas del complemento? También aumentan la permeabilidad y también ayudan a la quimiotaxis, adhesión y la activación leucocitaria. ¿Qué es lo que quiere decir la activación leucocitaria? ¿Qué ustedes entienden por activación? ¿Qué ustedes se imaginan que pasa? Que es el leucocito que están dando ahí por el torrente sanguíneo, llega al sitio de la lesión y pueda hacer su función, que es la fagocitosis. Acuérdense, su objetivo de la inflamación, ¿qué es? Sí, el objetivo primario, si vamos a hablar del término de investigación, para siempre es destruir, limitar, afectar al microorganismo patógeno. Entonces, si no puede hacer, por lo menos limitar la lesión. Entonces, para eso ayuda la fagocitosis. Entonces, la activación leucocitaria, ¿qué es lo que es? Viene a ser el proceso por el cual este leucocito, específicamente el neutrófilo, puede hacer la fagocitosis, pueda limitar esa lesión. Esto ustedes ya dieron en esto, ¿verdad? ¿Sí o no?
manifiesta y cómo se... Porque yo sé que yo me acuerdo que en el primer año ya habíamos hablado de esto. ¿Cómo se manifiesta esto en términos a la ectoscopía, por afuera? ¿Cómo se manifiesta este proceso? ¿Qué es en términos comunes? Bueno, voy a dejar ahí y volveremos. Bien, después vemos acá las prostaglandinas. Miren un poco, chicos, vasodilatación, dolor, fiebre, activa a los mediadores inflamatorios. Entonces, acuérdense, cuando hay vasodilatación, hay un aumento del flujo, va a haber un aumento de sangre, hace que se quede. ¿Qué color entonces? ¿Blanco o rojo? Rojo. ¿Sí? Entonces acuérdense, por eso cuando tomamos un antiinflamatorio, disminuye la inflamación, disminuye. ¿Por qué? Porque corta una de las vías que es la producción de las prostaglandinas. Bien. También ayuda, o sea, libera los metabolitos radicales libres, las interleuquinas. Y acá está. Este también es tema de examen. Bien, entonces vemos que se producen del tejido lesionado, se producen mediadores inflamatorios, se activa la vía del ácido araquidónico, ya sea la lipoxigenasa, produciendo los leucotrienos, o la ciclooxigenasa, que hace que se produzcan las prostaglandinas. Y los antiinflamatorios actúan acá, ¿verdad? Los esteroides, por ejemplo, ya actúan acá, ya impiden la formación del ácido araquidónico, por eso que los corticoides son más rápidos, son tan fuertes, ¿verdad? Si ustedes tienen un dolor intenso, toman un corticoide, de entrada ya se corta la inflamación. ¿Por qué? Porque acá actúa, o sea, impide ya que se formen todos estos derivados o estos mediadores inflamatorios. Y si toman un antiinflamatorio, una aspirina, lo que hace es corta la vía de la ciclooxigenasa, entonces la producción de prostaglandinas y tromboxana. ¿Sí? Necesito más interacción. Bueno, ¿por qué? ¿Cuál es el objetivo? Vamos a hacer un repaso. ¿Cuál es el objetivo de la liberación de todo este proceso? ¿Para qué sirve? Para tratar de eliminar. Es un proceso de autolimitación, es un proceso de defensa, ¿verdad? Podemos decir entonces que este proceso está relacionado a la inmunidad, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Entonces, por eso es que se dice que las personas que consumen corticoides de forma crónica son considerados autoinmunes. Claro, porque si toma corticoides de forma continua, entonces todos estos mediadores inflamatorios, toda esta producción va a estar afectada. O sea, no va a tener su sistema de defensa bien preparado como para limitar, o para cortar, o para disminuir la inflamación. ¿Entiendes? Entonces, por eso es que las personas que son consumidoras crónicas de corticoides son consideradas personas con un tipo de inmunosupresión. Por ejemplo, porque su mecanismo, su inmunidad está totalmente cortada. Bien, esto ya vimos la parte local, el edema, exudado, úlceras. Acá vemos los acúmulos, ya sean acuosos, pueden tener hemorrágicos, si aparte de eso se afecta los vasos sanguíneos, y fibrinoides, si quieren, se produce por fibrino. Bien, también pueden haber exudado fibropurulento, ¿verdad? Y acá el exudado purulento. Esto es lo que yo quería que ustedes me digan, la pus. La pus, o el pus, la pus, el pus. ¿Saben lo que es pus?
¿Sí? Bueno, entonces esa es la manifestación a la ictoscopía de un proceso inflamatorio local, ¿verdad? Viene a ser el acúmulo de los detritus, o sea, restos celulares, y también el exudado, que viene a ser el componente relacionado a la parte del neutrófilo. Entonces, el exudado purulento pus tiene leucocitos degradados, proteínas y detritos celulares. Y esto también va a depender de la capacidad que tenga, en este caso, el microorganismo, también acuérdense eso, de la triada epidemiológica, ¿verdad? Que, por ejemplo, ciertas bacterias como el Staphylococcus tienen mayor capacidad para producir procesos purulentos, ¿sí? Bueno, entonces, esto que cuando vemos un absceso, hablamos de un exudado purulento, pueden estar también rodeados de una capa de neutrófilo. Y algunos agentes microbianos no pueden penetrar, entonces necesariamente, seguramente van a ver después en cirugía, para que un proceso infeccioso supurado pueda recuperarse, tiene que ser drenado. Luego tenemos ya el siguiente paso que puede ocurrir, que es la ulceración. Ya es cuando hay una inflamación, ¿verdad?, por un periodo en una superficie epitelial y ya se daña ese tejido, ese epitelio, ¿verdad? Entonces hay necrosis, hay una erupción, una inflamación subepitelial, y esto pueden ser también, por ejemplo, en el caso que ocurre en la parte gastrointestinal, o también pueden ser secundarios, por ejemplo, a una lesión, a una úlcera o un compromiso vascular, como ocurre en la diálisis. Luego tenemos el otro tipo de inflamación, que es la inflamación crónica. Hablamos de mayor tiempo, meses a años. Acuérdense, las células son los linfocitos y los macrófagos. Acá hablamos de un proceso progresivo, y en este caso también pueden hablar de cuadros agudos que hayan persistido por más tiempo y donde no se pudo, que no tienen la capacidad de penetrar a profundidad o diseminarse con rapidez. Como había mencionado, las células principales son los macrófagos, y luego tenemos ya se activan o se producen la proliferación de fibroblastos, ya pensando en un proceso de cicatrización o reparación. Generalmente esta inflamación pueden haber de dos tipos. Puede ser un cuadro inespecífico o un cuadro granulomatoso. Inespecífico habla de una distribución difusa tanto de macrófagos como linfocitos, ¿sí? También la quimiotaxis va a ayudar a que cada vez más vayan llegando a mayor cantidad de macrófagos, y estos, ¿verdad?, se van formando posteriormente una cicatriz. Y la granulomatosa tiene que ver, como su nombre lo dice, con la formación de granulomas, que puede ser algo pequeño, y en este caso son células epiteliales, o también pueden llamarse como epitelomas. En este tipo de inflamación, que es la granulomatosa, también pueden encontrarse otras sustancias, por ejemplo, astillas, suturas, sílice o asbesto, o también pueden estar relacionados a procesos infecciosos crónicos, como por ejemplo tuberculosis, sífilis, cuadros micóticos profundos y brucelosis. En el caso de estos cuerpos extraños, ahora por ejemplo, una persona que haya entrado en contacto con una astilla, después se va formando la inflamación alrededor de ese cuerpo extraño, y ahí se forma la inflamación granulomatosa. Bien. Las manifestaciones clínicas ya habíamos visto: la fiebre,
Como había mencionado, también puede haber una afectación del sistema linfático, o sea, aparte de localizar, puede haber también ya una afectación de la parte linfática regional. Habíamos hablado también de todos los marcadores, de los mediadores inflamatorios que se liberan y tener en cuenta, por ejemplo, el BSG, que es la velocidad de sedimentación glomerular, y también los leucocitos. Entonces, ¿cuáles son los mediadores inflamatorios que podemos encontrar en la inflamación aguda? O sea, cuando ustedes lean neumonía, cuando lean meningitis aguda, ¿verdad? O cualquier patología aguda, no se van a ver. En este proceso ocurre liberación de, generalmente, hay interleucina 1, interleucina 6 o factores de necrosis tumoral. Y acá vemos, ¿verdad? Estos también actúan en el hipotálamo para inducir la fiebre y también pueden producir la anorexia, la somnolencia y malestar. En casos más graves, por ejemplo, una septicemia, también pueden inducir una vasodilatación generalizada, incremento de la permeabilidad, pérdida de volumen y el que consiguientemente va a desencadenar a un shock. Y por eso que los pacientes que están sépticos, del tratamiento ahora viene a ser una importante hidratación. Bien, las proteínas, tenemos la proteína C reactiva, el PCR, ¿sí? Y también otras citoquinas que ya había mencionado. Después ya vimos la parte importante de la leucocitosis, principalmente cuando hablamos de cuadros bacterianos. Tiene un periodo de vida corto, hasta solamente 10 horas. Después vemos los cuadros crónicos, también los linfocitos, y tener en cuenta también, ¿verdad? Neutrófilos, neutrofilia generalmente es bacteriano, parasitarios y alérgicos es eosinofilia, y linfocitosis generalmente puede ser cuadro viral, pero también pueden ver neutrofilia. Eso también tienen que saber. Entonces, cuadros bacterianos, ¿quiénes se afectan? Los neutrófilos, ¿sí? Cuadros parasitarios y alérgicos, eosinófilos, y virales, los linfocitos. Entonces, si tenemos un paciente, viene con tos, catarro, dolor de garganta, ustedes le piden su laboratorio, 10.500, ¿verdad? Ahí al borde, pero tiene 70% de linfocitos, neutrófilos tienen 50%. ¿Qué quiere decir? ¿Que el cuadro es viral o bacteriano? Viral. 70% de linfocitos, ¿verdad? Viral. ¿Le voy a dar antibióticos? No. ¿Entienden? Por eso es importante insistir en saber la distribución. Si la mamá insiste mucho, no es nada. Bien. Por último, viene ya el proceso de reparación. Entonces, el organismo ya vio la lesión, atacó a ese microorganismo, actuaron en todas sus células, liberaron mediadores inflamatorios. Bueno, ahora hay que reparar. Bien, la reparación, ¿verdad?, ocurre generalmente por una sustitución por células del mismo tipo. En ese caso, generalmente no suelen dejar huellas. Se lesionó y se repara con células del mismo tejido. Pero muchas veces este proceso no ocurre y en vez de ello es reemplazado por un tejido conectivo, y este sí deja una cicatriz permanente.
Y también en este caso, parecido a lo que ocurre con los neutrófilos, también ocurre con las células de tejido conectivo. Para que puedan producirse esta regeneración va a depender del tipo y del tipo celular y el tejido. Entonces, si se puede recuperar o no, si es lábil, si es estable o si es permanente. Entonces, lábiles son células o tejidos que se suelen dividir, se suelen multiplicando toda la vida y son fáciles de ir reparando. Estables es normal que deje de dividirse cuando termina el crecimiento, son capaces de regenerarse cuando se les están ante un estímulo apropiado. Por ejemplo, células del hígado, del riñón, algunas células musculares lisos y endotelio vascular. Y permanentes o fijas son aquellas que no pueden sufrir división mitótica, por lo tanto no se regeneran una vez que son destruidas. Bien, entonces en este proceso, cuando ocurre en el tejido en células permanentes o fijas, acá podemos ver entonces que ya la reparación ocurre con tejido fibroso. Y esto ocurre o se produce mediante la reparación con un tejido conectivo. Generalmente tienen un tejido de granulación, es un tejido conectivo húmedo, tiene grandes cantidades de células del sistema inmunitario presentes, ya sea fibroblastos, también células inflamatorias residuales, y generalmente en este proceso también va acompañado de crecimiento de capilares nuevos, que es la angiogénesis, fibrogénesis y la involución hasta que se forme el tejido cicatricial. Entonces, la angiogénesis o la formación de nuevos vasos implica la generación y brote de vasos sanguíneos nuevos a partir de los vasos preexistentes, y estos son los que hacen que dan el aspecto sobrelevado, ¿verdad?, dentro del tejido de la cicatrización. Y la fibrogénesis viene a ser la llegada de los nuevos fibroblastos. Entonces, para que pueda producirse este tejido de reparación, tiene que haber, ya sea primeramente una emigración y proliferación de fibroblastos y luego un depósito de matriz extracelular. Y ya dentro del proceso para la cicatrización también tenemos tres fases. Inicialmente una fase inflamatoria, luego ocurre una fase proliferativa y por último una fase de contracción de la herida y remodelación. La fase inflamatoria comienza al momento de la lesión, se forma un coágulo sanguíneo y la migración de leucocitos hacia el sitio de la herida. También, igual a lo que ocurre en la inflamación aguda, los primeros en llegar en esta fase inflamatoria de la reparación son los neutrófilos. Y luego estos ya son reemplazados o se unen a los macrófagos. Luego tenemos la fase proliferativa. En este caso viene a ser ya para formar el espacio o poder recubrir ese sitio, y la célula principal en este caso viene a ser ya los fibroblastos que van produciendo el tejido conectivo, los proteoglucanos, viene a ser para cubrir esa área afectada. También ellos a su vez producen una serie de factores de crecimiento para favorecer la angiogénesis, o sea, la formación de nuevos vasos, y también para la migración de las células endoteliales. Y al final de esta fase lo que ocurre es la epitelización. Luego tenemos ya la parte final, la contracción de la herida y la fase de remodelación, que es cuando se forma ya la cicatriz fibrosa. En este caso ya
esa vascularización que inicialmente ocurrió, acá ya está disminuyendo y ya persiste la formación del tejido cicatricial. También ocurre una remodelación de este tejido a cargo de los fibroblastos y de las enzimas colágenas. Entonces acá vemos, por último, para bien hacer cuál sería el manejo, ¿verdad? O cómo las características que tienen la cicatrización. Entonces, primera intención es cuando los bordes están bien afrontados, tienen buena hemostasia, no complicada, es sólida, es estética. Entonces, cuando hay un corte y nosotros llegamos a volver a unir los bordes de la lesión con afrontamiento adecuado. Luego hay ciertas situaciones, ¿ya? Ya sea por AO emotivo, ya sea por cuestiones funcionales del tejido o por cuestiones medicamentosas como tal, en donde no se pueden afrontar los bordes de esta herida, y ahí se llama cicatrización por segunda intención. Entonces lo que se hace es, se dejan los bordes, ¿verdad? No se afrontan como tal, se dejan un poco, no se unen. Entonces lo que se estimula es que el organismo vaya generando la cicatriz por la forma en que mencioné anteriormente. Entonces, generalmente el manejo es lento, está abierta, separado por hasta proceso reparador, y la aproximación de los tejidos es imprecisa. Bien, y eso es todo.